Ahora, el título del mensaje de hoy es Adorando a Dios con nuestra dádiva. Lo repito, adorando a Dios con nuestra dádiva. Ahora, ¿por qué le puse ese título? Fue intencional. Porque normalmente cuando tú y yo pensamos en adoración, lo que menos pensamos es en dinero, en finanzas, en posesiones. Cuando se nos habla de oración, lo que menos viene a nuestra mente es el dinero. Cuando se habla adorando a Dios, vienen otras formas de adorar. Pensamos adorar a Dios con nuestros cánticos, pensamos adorar a Dios en teniendo intimidad en oración, pensamos adorar a Dios escudriñando la palabra, al congregarnos, adorar a Dios con nuestra vida. Pero le aseguro que casi ninguno de nosotros o nadie llega a analizar y a asemejar y a ver la adoración juntamente con la ofrenda unidos. En otras palabras, no se llega a ver la ofrenda, la dádiva, el dinero como un acto de adoración. Pero yo quiero decirle por la palabra, la ofrenda es un acto de adoración a Dios. Así como es importante la oración, así tan espiritual que es el congregarnos, tener tiempo con la palabra, es tan importante y tan espiritual también el dinero, también la ofrenda, porque es parte de nuestra vida. Nosotros no nos podemos dividir. Es decir, Dios, yo te adoro de esta manera, pero de esta manera no. Nosotros somos seres integrales, en que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, es como una ofrenda agradable a Dios. Entonces la ofrenda es un acto de adoración, por eso adorando a Dios con nuestra ofrenda. Ahora, cuando no pensamos que la adoración está ligada con la ofrenda, descuidamos entonces esta área, que es el área del dinero, de la dádiva, y lo usamos para otras cosas porque no tenemos entendimiento de que la ofrenda es un acto de adoración a Dios. Pero debemos recordar y prestarle atención. El solo hecho de que Dios mira nuestras ofrendas ya nos hace ver que el dinero es algo importante. El solo hecho de que Dios está poniendo sus ojos en cómo nosotros somos mayordomos y manejamos la finanza, hace entonces que esto tenga importancia para nuestra vida. Toda nuestra vida es espiritual e importante. Ahora yo le voy a mostrar esto por la Escritura, de cómo la ofrenda es un acto de adoración, de cómo debemos adorar a Dios con nuestra dádiva, de cómo adorar a Dios no solamente se refiere en cánticos, en situaciones de nuestra vida donde nos congregamos y alabamos, no, de cómo también la ofrenda es espiritual como un acto de adoración. Y a través de la Escritura quiero mostrarte 3 ejemplos rápidos, antes de ir a la parte central del mensaje. Antes de Cristo, el Levítico 7:29 habla y nos muestra este ejemplo. Habla a los hijos de Israel y diles, el que ofreciere sacrificio de paz a Dios, traerá su ofrenda del sacrificio de paz ante el Señor. Sus manos traerán las ofrendas que se han de quemar ante el Señor. Traerá la grosura con el pecho para que sea mecido como sacrificio, como ofrenda, como adoración, mecida delante de Dios. Ahora, Mateo 2 nos muestra que la ofrenda también es un acto de oración y fue lo que hicieron aquellos magos sabios del oriente. Mire cómo dice el versículo 1 de Mateo 2, cuando Jesús nació en Belén de Judea en los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y hemos venido a adorarle. Ahora, ¿cómo es que venían a adorarle? ¿Será que venían a cantarle cancioncitas al niño? ¿Será que cuando lo vieron empezar en, oh Salvador de Belén que has nacido, oh Salvador de Belén que has nacido? No, ellos no le adoraron de esa manera. Mire cómo le adoraron en el versículo 11. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. ¿Cantando? No, y abrieron sus tesoros y le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. No crea que los magos fueron allá a hacer una liturgia. De hecho, no tenían conocimiento de eso. No crea que los magos se tomaron la liturgia de los fariseos que sabían y adoraban de labio. No, ellos tomaron y mostraron su adoración a Dios cuando ofrecieron su dádiva, sus tesoros, porque reconocieron que Él era el Rey. Y el apóstol Pablo, interesante,
asocia la dádiva que él recibe de parte de los filipenses como una ofrenda de adoración. Mire, el apóstol Pablo. Lo que pasa es que nosotros leemos los versículos de paso y no traemos los principios. Filipenses 4:18, mire cómo él dice: pero todo lo he recibido y tengo en abundancia. ¿Qué es lo que ha recibido? Lo que yo le mandaron. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste. Y mire la descripción que le da esa ofrenda: olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Dígame si eso no es adoración. Por eso es adorando a Dios con nuestra dádiva. Ahora, ¿cuál es la pregunta que debemos respondernos? ¿Cómo adoramos entonces a Dios con nuestra dádiva? ¿Será simplemente dando dinero? De esa manera ya yo estoy adorando a Dios con mi dádiva. No, porque no se trata simplemente de hacer algo, dar algo, sino que lo que hacemos lo hagamos de la manera correcta, con la actitud correcta, con la motivación correcta. De eso se trata, adorar a Dios con nuestra dádiva. Y quiero tomar un pasaje que es muy interesante, lo he leído varias ocasiones anteriores, pero es que es sorprendente, es realmente desafiante, parece sacado de algo de ficción. Uno no puede creer realmente la cantidad de principios, la cantidad de verdades que están ahí en cuanto a la ofrenda como una adoración y también la ofrenda de la manera correcta. Y quiero que me acompañe el primer libro de Crónicas, capítulo 29. Hoy quiero mostrarle 4 maneras en que adoramos a Dios con nuestra dádiva, sacado de este capítulo. David ya está pronto a morir, usted conoce la historia, pero al final hay algo sorprendente que él hace y que motiva al pueblo a hacer. Primer libro de las Crónicas, capítulo 29, versículo 1, dice de esta manera: después dijo el rey David a toda la asamblea: solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios. Él es joven y tierno de edad, y la obra grande, porque la casa no es para hombre. Este es un tema muy central. Yo le animo a que subraye esta frase: porque la casa no es para hombre, sino para el Señor Dios. Yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las de bronce, hierro para las de hierro y madera para las de madera, y piedras de onice, piedras preciosas, piedras negras, piedra de diversos colores y toda clase de piedras preciosas, y piedras de mármol en abundancia. Además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata, que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios 3,000 talentos de oro de Ofir, y 7,000 talentos de plata refinada para cubrir las paredes de las casas. Imagínense eso. Oro pues para las cosas de oro y plata para las cosas de plata y para toda la obra de las manos de los artífices. ¿Y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria al Señor? Leemos hasta ahí. Mira el hombre cómo termina después de dar el ejemplo. ¿Y quién quiere hacer ofrenda voluntaria al Señor? ¿Cómo podemos adorar a Dios con nuestra dádiva cuando lo hacemos de la manera correcta? Y lo primero que quiero resaltar es cuando damos con buena voluntad. Con esto me refiero cuando damos con el deseo de hacerlo. Dar queriendo. La palabra voluntad significa querer y desear hacer algo. Es decir, dar con buena voluntad es querer hacerlo. Esta fue la actitud que tuvo David. Y esta es la actitud que él demuestra, que él ilustra, que él da el ejemplo. Y es la actitud que él reta al pueblo a tener. Mire que él le dice: ¿y quién quiere hacer ofrenda voluntaria a Dios? No era un asunto obligado, no era un asunto que los estaba presionando. David lo que le quería mostrar al pueblo es que era un privilegio dar, sembrar, poner nuestra ofrenda para el propósito de Dios. Ahora, esto es importante porque es la buena voluntad.
Porque en estos tiempos donde muchas veces se manipula con el falso evangelio de la prosperidad, se lleva a la gente a presionar, a dar, a coaccionarla de tal manera que dé como sea, pero dé. Y eso es incorrecto. La ofrenda que nace de buena voluntad no le agrada a Dios. Por eso la ofrenda se convierte en un acto de adoración cuando damos con buena voluntad. El pueblo entendió eso y me gusta que 7 veces en el pasaje el escritor resalta la voluntad con que el pueblo y David respondieron en cuanto a la ofrenda. Versículo 6 dice: entonces los jefes de familia y los príncipes de las tribus de Israel, jefes de millares y de centenas, con los administradores de la hacienda del rey, ofrecieron voluntariamente. Resalte esa palabra. Versículo 9: y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron al Señor voluntariamente. Versículo 14: porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? El 17: yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo con rectitud de mi corazón voluntariamente te he ofrecido todo esto. Y ahora he visto con alegría que tu pueblo reunido aquí ahora ha dado para ti espontáneamente. Y mira cómo termina diciendo, versículo 18: conserva perpetuamente esta voluntad. No esta carga del corazón de tu pueblo y encamina su corazón hacia ti. ¿Sabe qué nos enseña eso? Que el pueblo ni David nunca dieron de mala gana. No dieron obligados, no dieron presionados, porque sino que tuvieron una convicción interna, lo dieron de buena voluntad porque lo desearon hacer. Esa es una ofrenda que se convierte en un acto de adoración. Me gusta constantemente voluntariamente. Y David solamente hizo una pregunta: ¿quién quiere hoy ofrecer voluntariamente ofrenda a Dios? ¿Sabe? Me llama la atención que David no les predicó. No les dio un sermón grande sobre la necesidad de ofrendar. Hay gente que me dice: pastor, es que es necesario predicar sobre la finanza y sobre el dinero y sobre la ofrenda. Y eso sí tiene su lado de verdad, pero yo quiero decirle, para ser dadivoso no se necesita ser enseñado con un gran mensaje, sino tener un corazón recto para con Dios. Eso es en la Escritura. David no se desgastó diciendo: es necesario recoger a gran cantidad y abundancia para poder construir el templo, que no lo voy a construir yo, lo va a construir mi hijo a quien Dios ha elegido. No se desgastó mostrándole la necesidad, los requisitos, las demandas, dándole bendiciones, prometiéndole una cantidad de cosas. Él simple hizo una pregunta: ¿quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a nuestro Dios? Porque la ofrenda que realmente nace de la buena voluntad no nace del conocimiento, nace del corazón. Hermano, ¿qué Biblia necesitó Abraham para ofrendarle a Dios? ¿Qué mensaje escuchó Abraham para ofrendarle a Dios? ¿A qué iglesia Abraham fue que le enseñaron la necesidad de ofrendar? Ninguna. Abraham no tenía Biblia, Abraham no tenía iglesia, Abraham no recibió un mensaje. Abraham lo que tenía era un corazón confiado y amoroso para Dios. Por eso su ofrenda fue grande. Hoy necesitamos desgastarnos mostrándole a la gente la necesidad y los privilegios que da. Y la mayoría da cuando se habla del privilegio y de los beneficios de dar. Eso no está en el pueblo. ¿Por qué? Porque ellos dieron de buena voluntad. Si nuestra ofrenda no nace de nuestro corazón con buena voluntad, no será un acto de adoración, sino un acto religioso. Porque todo lo que nace del corazón primero se propone en el corazón. Porque el dar es una propuesta del corazón. Lo voy a repetir. Dar es una propuesta del corazón. ¿Acaso eso no dice 2 Corintios Pablo, capítulo 9, versículo 7? Él muestra esta verdad. Cada uno dé como propuso en su corazón. ¿Sabe? Este versículo nos enseña que muchas veces no damos, no porque no tengamos, sino porque no proponemos en nuestro corazón. No porque sea difícil de hacer,
sino porque no proponemos en nuestro corazón. Esta frase, cuando dice cada uno como propuso en su corazón, no solamente significa que la ofrenda debe ser algo de buena voluntad, sino que también debemos prepararla, debemos planearla, debemos darla con el buen corazón. La palabra proponer significa decidir de antemano. Decidir de antemano es algo bien pensado y planeado. Cuando tú y yo proponemos de nuestro corazón, que el corazón, ¿qué significa en la Escritura? El alma, donde están las emociones, los sentimientos y la voluntad. Por eso, cuando tú y yo proponemos en nuestro corazón, se llevará a cabo lo que hemos propuesto. Será un plan determinado. Es tan importante proponer en nuestro corazón, porque ahí abarca nuestra mente, sentimientos y voluntad, que aun cuando lo proponemos en nuestro corazón, lo terminamos haciendo. La Escritura muestra varios ejemplos de hombres que propusieron en su corazón algo y lo llevaron a cabo. No lo propusieron en su mente, lo propusieron en su corazón. Dice la Escritura que el rey Salomón se propuso edificarle casa a Dios y la llevó a cabo. El profeta Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con la comida de un rey pagano y lo llevó a cabo. El apóstol Pablo dice, 1 Corintios 2:2, que se propuso no saber ni predicar otra cosa que fuera Jesucristo y lo llevó a cabo. ¿Qué es lo que te quiero decir? Cuando tú y yo proponemos en nuestro corazón, se llevará a cabo. El problema de nosotros es que no proponemos, no planeamos, lo improvisamos. Y yo le animo a que usted planee su ofrenda. No es a lo último a ver cómo va, porque algunas ofrendas depende cómo fue el mensaje. Uy, el mensaje fue bueno y voy a dar una buena ofrenda. No, el mensaje hoy no me gustó y no voy a dar. Es más, el pastor me cae bien, lo voy a ofrendar. No me cae tan bien, no voy a ofrendar. No, de eso no se trata. Hay algunos así. La ofrenda se propone antes de llegar. La ofrenda no es algo de último momento que voy a ver a sacar a cuánto tengo. Uy, no, de 100, hay que volver a meterlo. Vamos a volver a sacar el de 1, ese 100. No, la ofrenda no es así. Yo propongo en mi corazón realmente dar de buena voluntad. Esa es la ofrenda que se convierte en un acto de adoración. Así como tú apartas algo para tu vida, cuando tienes tus finanzas que Dios te ha dado, apartas para la luz, apartas para la renta, apartas para las necesidades básicas, también debemos apartar para Dios de todo corazón. ¿Sabe lo que me gusta del texto? Es que David no improvisó. Él no solamente dio de buena voluntad porque deseó hacerlo, él dio de buena voluntad porque preparó y planeó hacerlo. Mire cómo dice el texto, él no dio lo que le sobraba, no dio a última hora, no lo improvisó. Versículo 2 dice, yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios. Versículo 3, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata, que además de todas las cosas he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. Aquí hay una gran enseñanza. Si tu afecto, tu corazón no está para con Dios, jamás darás para la obra de Dios. ¿Sabe por qué David dio? No porque Dios le dijo. El versículo dice, por cuanto tengo mi afecto. Porque uno da lo que le interesa, lo que considera importante. Uno invierte su dinero en lo que ama. David no dio porque había una regla. David no dio simplemente para calmar su conciencia. David dio porque amaba a Dios y su propósito. Uno da para lo que considera importante. Dime dónde inviertes tu dinero, yo te diré dónde está tu corazón. Lo inviertes en libros, en pasatiempo, en deporte, no estoy diciendo que eso sea mal, pero de la misma manera lo inviertes en la obra del Señor, porque de la manera que uno usa el dinero demuestra dónde está nuestro corazón. Por cuanto tengo mi afecto. Con razón uno llega a entender porque es mucha gente y no da.
¿Sabe? Esta es la ecuación más simple. Uno llega a entender por qué la gente no da. Porque su corazón no está para la obra de Dios. Y no es de labios, es de acciones. Yo entiendo por qué mucha gente no siembra en esta casa, porque su corazón no está para plenitud de vida. Uno siembra donde tiene su afecto. Y yo no le estoy hablando de darle a un hombre, de darle a una causa, al propósito. Hoy no vamos a construir paredes refinadas y todas llenas de plata. Hoy estamos construyendo, avanzando el evangelio, el reino, edificando vidas, ser iglesia a la manera de Dios y lograr visionar para tener aquello que Dios quiere en nuestro alcance para la próxima generación. No damos, no porque no tenemos, porque todos tenemos. No damos, es porque en eso no está mi afecto, no está mi corazón. Ahora, eso no lo digo yo, eso lo dijo y lo enseñó Jesús hablando de las finanzas. ¿O acaso Él no dijo, porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón? Es la palabra, es la verdad. Por eso es difícil creer, es muy difícil creer que una persona tiene el corazón correcto para con Dios si su billetera no está para con Dios. Es muy difícil creer eso. Es muy difícil que una persona diga que ama a Dios con todas sus fuerzas y Dios es lo primero si su billetera no está para con Dios. Es muy difícil creer eso. Ahora, de labios se puede hacer, porque los fariseos lo hacían. Los judíos, este pueblo de labios me honra, pero su corazón, ¿qué? Está lejos de mí. Y su corazón era su voluntad, sus acciones, su manera de hacerlo. Y aunque ellos daban con una mentalidad incorrecta, daban lo justo, se preocupaban más por lo que daban que por la manera de hacerlo. Y es donde Jesús realmente les corrige y les reprende. Iglesia, cuando ofrendemos, hagámoslo de buena voluntad, planeando y preparando, porque eso se convierte en un acto de adoración. La segunda verdad que yo veo en este texto es que nuestra ofrenda es un acto de adoración, nuestra dádiva, cuando damos con inmensa generosidad. Esta es la otra manera en que se muestra el texto. Mire cómo David dice que fue la ofrenda de él. Yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las de bronce, hierro para las de hierro, madera para las de madera y piedras de ónice, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores y toda clase de piedras preciosas y piedras de mármol en abundancia. Si hoy todavía se considera el mármol como una piedra de costo, imagínense en esa época. Versículo 3, además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular, que guarda él oro y plata. Versículo 4 y 5, 3,000 talentos de oro de Ofir y 7,000 talentos de plata refinada para cubrir las paredes de las casas. Oro pues para las cosas de oro y plata para las cosas de plata. Él dio generosamente, con inmensa generosidad. Ahora, ¿sabe lo que me sorprende de David? Que David no estaba dando su ofrenda porque él iba a ser parte del propósito. Que David dio en abundancia, aunque él sabía que no edificaría ni vería el propósito para lo cual estaba ofrendando. Oh, hermano, eso es tremendo. Porque una cosa es que uno dé en abundancia porque va a ser parte del propósito por lo cual está dando. Una cosa es que uno esté dando porque va a ver ahí nacer el propósito que ha estado en su corazón. Pero Dios ya le había dicho a David que él no edificaría. Y sin embargo dio en abundancia. Dígame si ese no es un corazón correcto para con Dios. La mayoría de nosotros podemos dar en abundancia porque podemos creer que ahí vamos a recibir, que ahí vamos a ver el propósito, porque ahí estamos creciendo.
ofrendando, pero cuando uno llega a dar en un asunto donde nunca verá el resultado por lo cual está ofrendando, cuando uno llega a dar en abundancia, aunque muera mucho antes de ver el fruto de esa ofrenda, eso se llama dar con un corazón correcto para con Dios. Oh iglesia, ¿será que nosotros podemos dar de esa manera? Que aunque no veamos el propósito cumplido, sepamos que lo que estamos dando es para las próximas generaciones, para nuestros hijos que se levantarán. ¿Sabe? Yo no quiero que los que lleguen a quedar en esta congregación, generaciones posteriores, tengan que luchar con economía como nosotros, tengan que luchar con retos. Todo lo contrario, que nosotros, porque tenemos un corazón correcto y porque consideramos la ofrenda como un acto de adoración a Dios, podamos darle generosamente, de tal manera que aquellos que van a ver el propósito como Salomón de edificarle casa no tengan que luchar. Hay dos cosas que Salomón no tuvo que luchar, ni con guerras. Usted nunca verá en la escritura que dice, y Salomón fue a la guerra y mató a tantos gigantes. Eso no está. Y tampoco verá que Salomón tuvo que luchar con finanzas. ¿Por qué? Porque hubo un padre entendido, no porque era su hijo, sino porque era para con Dios recto. A David no le importaba si hubiera escogido a su hijo o hubiera escogido a otro. A David le importaba es que la obra de Dios se hubiera llevado a cabo. Y él entonces se esforzó para no dejarle gigantes, obstáculos y no dejarle deuda. En nuestro tiempo también es la misma manera. No dejarle a la gente un problema, una deuda, sino recursos para edificar como Dios quiere y no dejarlos en la misma tradición, obstáculos, impedimentos que nosotros luchamos. Por eso es que estamos construyendo una generación. Y yo ya estoy consciente que muchas cosas yo no las veré. ¿Sabe? Yo estoy consciente de eso. Pero que el día de mañana se diga, hubo una generación que sembró, creyó y dio una abundancia, aunque sabía que no estaríamos. Eso es hermoso. Ahora mire cómo fue la ofrenda del pueblo, porque no solamente fue David. Versículo 7. Y dieron para el servicio de la casa de Dios 5,000 talentos y 10,000 dracmas de oro. Ahora esto no es David, esto es el pueblo. 10,000 talentos de plata, 18,000 talentos de bronce y 5,000 talentos de hierro, y todo el que tenía piedras preciosas las dio para el tesoro de la casa del Señor. Versículo 16 dice, oh Señor Dios nuestro, toda esta abundancia dieron generosamente, que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano es, y todo es tuyo. ¿Sabe? Había una enorme abundancia, porque el pueblo había dado con generosidad. Ahora quiero aclarar algo, cuando yo hablo de generosidad no me estoy refiriendo a una cantidad específica, me estoy refiriendo a un desprendimiento de lo que damos. Eso es generosidad. No se trata de que yo soy generoso porque doy tanto, se trata de que yo soy generoso porque me desprendo de lo que doy. Y aún lo que doy, lo doy de una manera generosa, de acuerdo a cómo el Señor me ha prosperado. Esto fue lo que el pueblo hizo. Dio una cantidad específica de acuerdo a su prosperidad. Y es el llamado que Dios también nos hace a nosotros. Primera de Corintios 16:2 dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. ¿Sabe? Yo creo que unos creyentes leen estos al revés. Cada uno ponga aparte según le haya sobrado. El texto no dice según le haya sobrado, según le haya prosperado. Es decir, nuestra dádiva debe ser proporcional a nuestras finanzas. No damos solamente de lo que tenemos, damos según lo que tenemos. Es muy diferente. Eso dice la Escritura, según haya prosperado. A veces nos enfocamos en poner aparte algo, no importa tanto lo que sea, pero esa no es la manera que dice el texto. Damos según Dios nos ha prosperado. Damos según realmente Dios nos ha bendecido en esa área material. Y eso es enorme porque entonces no califica ni hace una división en diferentes maneras en que la gente da. Simplemente cada uno escudriña de esta manera. Dios me ha prosperado. Entonces, de acuerdo, en proporción a eso, doy mi ofrenda. ¿Sabe por qué dice según haya prosperado? Porque evita la autojustificación de cada persona. Porque Dios no te va a pedir algo
que no te haya dado. Solamente esta palabra, según haya prosperado, quita la autojustificación de decir no tengo. Sería Dios mentiroso, porque entonces Dios no te puede pedir algo que no te ha dado. Por eso el texto no dice cada uno ponga aparte algo si ha prosperado. No dice de esa manera. El texto dice ponga aparte según haya prosperado. O sea, no da a entender que tal vez Dios no te prosperó. Da a entender que a todos nos ha prosperado de diferentes maneras, y de esas diferentes maneras debemos dar. Cada uno ponga aparte según haya prosperado. Eso es una ofrenda que llega al corazón de Dios. Esa es una ofrenda que sirve como un acto de adoración a Dios. Ahora, y note que yo no le estoy hablando hoy de diezmo. No me ha escuchado decir esa palabra. Yo estoy hablando de ofrenda, de dádiva. Sí, porque en el cuerpo de Cristo hay gente que cuestiona el diezmo. Pero ¿sabe qué es lo más curioso? Y lo digo con autoridad y propiedad, porque a mí me ha pasado. Todos los que se me han acercado a cuestionar el diezmo, nunca lo han hecho con la motivación de dar más, sino de no dar. Entonces el problema no es el diezmo, el problema es la persona. Porque si usted dice, pastor, es que yo no quiero regirme por la ley, está bien, rompa la ley del 12%. Ya no es diezmo, porque el diezmo es el 10% de. Pero nadie que diga en el nuevo pacto de ofrendar lo está diciendo con mentalidad. Uy, yo en el nuevo pacto no hay que diezmar. Entonces, como no hay diezmar, entonces yo voy a dar más del diezmo. No, nadie lo dice con eso. ¿Con qué motivación lo dice? De no dar. El problema no está en el diezmo. Quítese que el problema es el diezmo, porque aún el propósito y la medida en con que Dios nos califica en el nuevo pacto no es el diezmo, es según haya prosperado. De hecho, el diezmo no mide según hayamos prosperado. Por eso si usted dice, no hermano, yo no creo en el diezmo, usted se está metiendo en un gran problema. ¿Por qué? Porque usted mismo entonces se está autocalificando para según el nuevo pacto, y es según haya prosperado. Y según haya más prosperado, le aseguro que es más del 10%. Entonces yo no estoy hablando hoy del diezmo, estoy hablando de una ofrenda, de la dádiva para con Dios. Ellos dieron generosamente, ellos dieron de corazón. Si usted entonces quiere vivir de esta manera, nuestra dádiva debe ser según hayamos prosperado, es dar con generosidad. No tenemos que tener grandes posesiones, sino de acuerdo a lo que Dios nos ha dado, de acuerdo a eso damos. Dígame si no, eso no es una manera justa donde Dios espera que el corazón responda. Peor sería que Dios le ponga una cantidad específica. No, Dios es tan bueno que te ha dicho, fulanito de tal te he prosperado de esa manera que quiero que tú des para el propósito. Y cada uno sabe, ¿sabe qué es lo hermoso? Que cada uno sabe en su mente y corazón cuál es su prosperidad. Que tú quieres pretender dar pensando que tu prosperidad es muy mínima, es otra cosa. Pero en el fondo, en nuestras cuentas de cheque, en nuestro banco, en nuestras posesiones, en lo que tenemos, eso determina cuánto Dios nos ha prosperado. Ahora, yo sé que muchas veces se malinterpreta eso. Vuelvo y le digo, yo me muevo en dos aguas, en donde se usa el falso evangelio de la prosperidad, donde se pone a la gente a dar. Hermano, eso se ha usado tanto que la gente termina estando hasta la corbata, el saco, las joyas, los carros, las casas. Eso es un límite, un extremo mal usado. Pero también tenemos que ser honestos, que hay gente que ha sido muy tacaña. O sea, si por un lado se ha usado ese principio, que ponen a sembrar hasta con la corbata para ver la mano de Dios, por otro lado también hay otro extremo, es que hay gente muy mezquina para con Dios. Cuando Dios nos pide algo, Él no está pidiendo una limosna. Escuche algo, la ofrenda no es una limosna. Nosotros tenemos el concepto católico romano de que ofrenda es limosna. Por lo tanto, diezmo más, ofrenda menos. Eso es una religión y eso es equivocado. Porque según en la Escritura, la ofrenda es más que el diezmo. Según haya prosperado, es mucho más que un 10%. Dádiva. Ahora, cuando Dios nos pide, no es porque Él necesite algo. No es porque Él necesite. Y de hecho, hipotéticamente, si Dios necesitara algo del hombre, necesitara algo, no lo iría a buscar al hombre. Escuche, Dios no necesita algo, pero si Él necesitara algo, te aseguro que no iría a ti a buscarlo.
entonces la ofrenda no es porque Dios necesite algo que nosotros debamos darle. Mire que en un salmo profético, hablando Dios mismo, enseña esta verdad. Y vaya al Salmo 50 porque es interesante. Él no necesita nada porque Él es el dueño de todo. Salmo 50, 11. Conozco a todas las aves, está hablando Dios, de los montes. Y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Ahora siga el pensamiento. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti. Porque mío es el mundo y su plenitud. ¿Qué le vas a dar a Dios? No es que yo necesito darle a Dios la ofrenda porque la necesita para su obra. No, Dios no necesita nada. ¿He de comer yo carne de toros o he de beber yo sangre de machos cabríos? Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. ¿Qué es lo que nos está diciendo en otras palabras? Que la ofrenda no es porque Dios necesite algo. La ofrenda es porque Dios quiere que por medio de ella sirvamos como un acto de adoración. Eso es lo que está diciendo. Que seamos generosos como Él es generoso. Que manifestemos, ¿sabe por qué Dios mide la ofrenda? Y por qué Él la está pidiendo en el sentido de que espera que la demos. No porque Él la necesite, sino porque Él está esperando que manifestemos la misma naturaleza de Él, que fue de generosidad. Porque cuando Dios nos dio a su Hijo, le aseguro que fue generosamente. Entonces Él está esperando que los mismos hijos de Él manifiesten esa misma naturaleza de generosidad. No porque Él la necesita, no simplemente porque Él tiene una necesidad, sino porque Él quiere que manifiesten esa actitud característica como una forma de adoración. Eso es lo que se nos ha olvidado. Que si tenemos la naturaleza de Dios y somos participantes, como dice Pedro, entonces parte de la naturaleza de Dios es que generosidad, dádiva. Porque si Él dio a su Hijo, lo dio por amor, dio al unigénito, nos dio su sangre, nos dio su vida, nos dio su espíritu, nos dio su salvación. ¿Qué es entonces una ofrenda para Dios? Absolutamente nada. Él no la necesita, pero Él desea que por medio de esa ofrenda sirva para que le adoremos. Sacrifica alabanza a Dios y paga tus votos al Altísimo. Iglesia, y cuando hay amor, lo que damos entonces, en un momento, nos parece poco. Si tú lo que das te parece demasiado, es porque entonces en tu corazón no has entendido el amor. Porque aún en el plano humano del amor se entiende eso. Cuando tú amas a una persona, lo que haces por esa persona te parece poco, aunque en el ámbito natural sea mucho. Hay un texto que explica esta verdad y me sorprende hablando del amor humano. Cuanto más el amor de nosotros para con Dios. Y es Génesis 29, 20. Dice de esta manera: sirvió Jacob por Raquel 7 años y le parecieron pocos días porque la amaba. Wow, qué verdad. Sirvió 7 años y le parecieron pocos días. ¿Fueron pocos? No, hermano. Pero a él le parecieron pocos porque su amor estaba para con esa mujer. Cuando tú y yo damos generosamente a Dios, no crea que nos parece gran cosa. Al contrario, nos parece poco porque Él es el dueño de todo. No veas las ofrendas entonces como un dinero perdido. No veas tu dádiva como un dinero desperdiciado. Yo quiero que esta iglesia se levante y vea la dádiva como el dinero y la siembra como algo invertido. De hecho, cuando la escritura Pablo habla, hablando de la dádiva, le pone ese concepto. No de dar, no de entregar, no de donar. Cuando tú donas, tú no esperas nada, pero cuando tú siembras, tú sabes que tú no estás perdiendo, estás invirtiendo. En 2 Corintios 9:6 él dice, hablando de la ofrenda, de la dádiva: el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Ofrendar es sembrar. Ofrendar es entender que yo estoy invirtiendo en algo, que no estoy perdiendo. Ahora, no estoy diciendo que damos para cosechar. Damos porque tenemos, no damos para ser bendecidos, damos porque Dios ya nos ha bendecido. Escuche esto, aunque no damos para recibir, cuando damos, recibimos. Pero el énfasis no está en la motivación que yo voy a dar
porque voy a recibir. Él no está diciendo eso, Él está poniendo una ley de efecto, causa y efecto. Yo siembro, cosecho, aunque esa no es mi motivación. Mi motivación es agradar a Dios. Pero Dios es tan bueno, que no tiene que hacerlo, que aún permite que cosechemos de lo que estamos dando. Pero el principio es ese, que todo lo que demos, cosecharemos. ¿Cuántos creen en la ley de la siembra y la cosecha? En cualquier área. ¿Sabe? Pablo en Gálatas 6 dice, no os engañéis, porque Dios no puede ser burlado. Porque todo lo que el hombre segare, marque la palabra todo en cualquier área, eso también cosechará. Ahora, es interesante, Pablo acaba de terminar de hablar sobre la dádiva. Porque nosotros ponemos ese texto simplemente en asuntos espirituales. No, lea el pensamiento, el versículo anterior de Pablo de que está hablando. Y termina diciendo, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Hermano, si usted siembra, aunque no es la motivación para el propósito de Dios, le aseguro que usted cosechará. Porque Dios no puede ser burlado, Él no puede mentir. Damos porque realmente amamos a Dios, damos porque realmente entendemos que damos porque hay un corazón dadivoso y generoso para con Él. Yo creo que se debe acabar los tiempos donde la iglesia lo que da son migajas. Que ni siquiera realmente, lo he dicho muchas veces, una máquina de Coca-Cola le recibe el billete arrugado, roto que está dando y pretende que aquí en la iglesia Dios lo vea con agrado. Vaya, trate de coger una Coca-Cola con un billete de dólar arrugado al revés y roto, se lo escupe. Vaya, trate de consignar un billete que le han dado a usted en la máquina, en el cajero, lo devuelve. ¿Por qué? Porque no acepta esa miseria. Y no estoy hablando de la cantidad, sino del corazón. Gente que pasa con el billete arrugado, que ya el billete tiene más arruga que una persona de 90 años, porque es como con miedo, con una cosa así, y ahí metido. Eso no agrada a Dios, hermano. Y yo estoy hablando de cantidad, de actitud. Generosamente. Si algo nos tuvieran que enseñar los judíos, porque nosotros pensamos que los judíos tienen que aprender mucho de nosotros, pero yo creo que ellos tienen una gran lección de entender qué es la dádiva, la generosidad y cómo se debe dar. La otra actitud que yo veo es, la ofrenda sirve como un acto de oración cuando damos con gran felicidad. Esta fue la otra característica que se resalta en el pasaje. Versículo 9 dice, y se alegró el pueblo por haber contribuido. ¿Qué dice? Y se alegró el pueblo por haber ofrendado lo que le sobraba. No, se alegró el pueblo por haber invertido una cantidad de dinero, de posesiones. Versículo 10, asimismo se alegró mucho el rey David. Versículo 17, yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo con rectitud de mi corazón voluntariamente te he ofrecido todo esto. Y ahora he visto con alegría que tu pueblo, David estaba viendo cómo el pueblo estaba desbordándose en alegría. No era una obligación, no era una presión que tu pueblo reunido aquí ha dado para ti espontáneamente. Versículo 22, y comieron y bebieron delante de Dios aquel día con gran gozo. Había gran gozo porque habían dado voluntariamente. Esto es sacado esto es sacado de la realidad. Esto no se ve en nuestros días. Porque una cosa es que usted diga que tiene gozo, pero es que ellos no estaban diciendo que tenía gozo, lo estaban expresando. En otras palabras, David está viendo que tienen gozo. No, una cosa es que usted diga, yo soy un dador alegre, pero tu cara no se lo demuestre. Pero otra cosa es que usted demuestre con tu vida, con tu acción, con tu cara, al dar con alegría. ¿Cómo no se va a convertir este tipo de ofrenda en adoración a Dios? Porque esta es la manera que Dios espera y que aún nosotros como hijos de este pacto demos. Pablo entiende esto y miles de años más tarde le afirma este principio a la iglesia en Corinto. Capítulo 9 de la segunda carta, el versículo 7, mire cómo dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre.
Lo repito, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad. De otra manera, den alegremente, porque Dios ama al dador alegre. Hermano, yo leo este versículo y me pregunto, ¿cómo han cambiado los tiempos? ¿Cómo han cambiado los tiempos? ¿Escuchado esa canción? Sí, porque esta gente, la iglesia y los santos antiguos, rogaban para dar, para que les pudieran participar del privilegio de dar. Gedeón no le rogó al ángel que no se fuera hasta que trayera una ofrenda, le rogó: no te vayas. La iglesia de Macedonia no le rogó al apóstol Pablo con ruego que le dejara participar del privilegio de dar una dádiva para ayudar a la iglesia de Jerusalén. Le rogó. Pero ¿cómo han cambiado los tiempos? Hoy hay que rogarle a la gente para que dé. ¿Cómo han cambiado los tiempos? Ellos no daban por necesidad. Todo lo contrario, daban porque tenían. Hoy da la gente por necesidad. Hoy yo estoy dando porque necesito este carro y esta empresa. ¿Cómo ha cambiado los tiempos? Hoy la gente da con tristeza, con resignación, con obligación. Y antes daban con alegría. Antes daban generosamente y hoy la gente da mezquinamente. ¿Cómo han cambiado los tiempos? Algo está mal en nuestra vida. Ellos ni rogaron, ellos ni daban mezquindad, ellos ni lo daban con tristeza y ellos ni lo daban por necesidad. Hoy es todo lo contrario. Pero que Dios nos ayude a entender que la ofrenda se convierte en un acto de oración cuando lo damos con gran felicidad. No podemos ofrendar con resignación, porque ya le dije, es un acto de adoración. ¿O acaso tú adoras enojado? ¿O acaso tú vas en intimidad en oración fastidiado, resignado? ¿O acaso tú lees la palabra indignado? Entonces, ¿por qué con la ofrenda es lo mismo? Si ve, el problema de nosotros es que no entendemos que la ofrenda es parte de nuestra adoración. Por eso la ofrenda no se puede dar de esa manera. Porque la palabra dice que Dios ama al dador alegre. Ojo, no dice que Dios ama al dador. Dice que Dios ama al dador alegre. En otras palabras, el énfasis de Dios no está en la dádiva, está en el dador. No está en el donativo, está en el donante. Para Dios no solamente es importante el regalo, sino quién lo regala, cuál es la disposición. No es importante lo que damos, sino cómo lo damos. Y esa es la actitud que Él quiere que nosotros manifestemos. Y dice el texto, Dios ama al dador alegre. Ahora, ¿será que Dios no ama a todas las personas? ¿Por qué el apóstol Pablo se toma la molestia de afirmar el amor de Dios y la naturaleza del amor de Él en este texto? Es como que está haciendo una distinción con los demás. No, Dios ama a todo el mundo, pero no ama a todo el mundo de la misma manera. ¿O tú crees que Dios ama a los hijos y al pecador de la misma manera? No. Así como tampoco tú amas a tu hijo de la misma manera que amas al impío. Así es Dios. Él ama a todo el mundo, pero su manifestación de amor no es para con todos igual. Y en este texto, Él está mostrando un amor especial por este tipo de gente que lo da de la manera correcta. ¿Por qué el texto dice, Dios ama al dador alegre? Porque cuando el dador está dando de esa manera, prácticamente está imitando la naturaleza de Dios, que cuando Dios da, lo da con alegría. Por eso dice el texto, Dios ama al dador alegre. En otras palabras, yo estoy amando a esta persona porque lo que está haciendo esta persona no lo que está dando, sino que está imitando mi misma vida, mi misma naturaleza. Porque todo lo que Dios ha dado y dio, lo dio alegremente. Él no dio al Hijo obligado. Dice la palabra en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió, que dio a su Hijo. Y aún el Hijo no se dio resignado. Tengo que hacer esto,
Por esta gente yo no merece yo no merezco morir por esta gente, pero por obligación lo voy a hacer. Quisiera hacer esta cosa, pero yo no amo a esta gente, pero porque el Padre me lo pide, lo voy a hacer. No, Dios no dio Cristo no dio su vida de esa manera. ¿Cómo dio su vida? Alegremente. Por eso entonces la Escritura liga de esa misma manera la ofrenda, porque estamos imitando la característica misma de Cristo. Efesios 2 dice que Cristo nos amó y se dio a sí mismo por nosotros. Olor fragante, acepto a Dios, un sacrificio para con Dios. ¿Por qué? Porque su corazón lo dio con alegría. Cristo murió y se entregó, no resignado, no obligado. Dice la Escritura que Él se dio por amor. Claro, entonces tiene coherencia que Dios ame al dador alegre, porque esa alegría que está exponiendo es la misma naturaleza que Dios tiene cuando Él da. Entonces, iglesia, si hay un amor especial depositado para aquella gente que expresa. Ahora, eso es mentira. Póngase a discutir con Pablo. Yo simplemente estoy diciendo lo que Pablo dijo. Que usted quiera especular sobre otra cosa es otra cosa. Yo no digo nada que la Biblia no dice. Yo estoy diciendo lo que la Escritura dice. Dios ama al dador alegre. Y de esa verdad me quedo. Dios ama al dador alegre. Lo que te quiero decir es que cuando practicamos este principio por gratitud, entonces Dios manifiesta y expresa ese amor para con nosotros. Porque la dádiva es por gratitud. Fíjese que el texto no dice Dios bendice al dador alegre. Yo crecí con ese texto muchas veces. Hermanos, ofrenden porque Dios bendice al dador alegre. Y cuando fui a la Escritura eso nunca decía. No, porque entonces la dádiva quedaría ¿qué? En un trueque. No, eso no dice la Escritura. Dios ama. Es un asunto de Dios en sí mismo que quiere expresar. Y cuarto, nuestra ofrenda se convierte en adoración a Dios cuando damos con toda humildad. Esta es la otra manera en que nuestra ofrenda manifiesta adoración a Dios. No solo cuando damos de buena voluntad, no solo cuando damos con inmensa generosidad, ni con gran felicidad, sino cuando damos con toda humildad. ¿Qué es humildad? Solemos pensar equivocadamente acerca del concepto de humildad. Pensamos que humildad es pobreza. Y humildad en ningún momento es pobreza. Ese es el concepto que tiene el mundo de la humildad. Hermano, yo conocí a un hombre humilde, y lo que quiere decir es que conocí a un hombre pobre. El presidente visitó la semana pasada barrios humildes, barrios que pobres. Pero humildad no tiene nada que ver con pobreza. La humildad es un corazón recto para con Dios, desprendido. ¿Por qué la humildad no tiene nada que ver con pobreza? Porque hay pobres orgullosos. Si la humildad tuviera que tener con pobreza, entonces los pobres no serían orgullosos. Recuerdo hace tiempo, hace años en Colombia, mi papá estaba en el carro manejando y paró en un semáforo y recuerdo que vino un mendigo, un pordiosero y le preguntó, ¿será que me puede dar algo para comer? Y mi padre fue a buscar algo y mientras él estaba buscando, no había terminado de buscar y dárselo, le dijo unas palabras, socio, pero no me dé sencillo. Imagínense, o sea, ese no es un pobre humilde. Socio, pero no me dé sencillo. Sí, monedas. Entonces, la humildad no tiene nada que ver con pobreza. Todo lo contrario, la humildad es la característica propia de un corazón temeroso y recto para con Dios. Y la humildad, Dios la recompensa todavía con ganancia. Hay un proverbio interesante, que es Proverbios 22:4. Mire cómo dice, riquezas y honra y vida son la paga, la remuneración de la humildad y el temor del Señor. Aquí está diciendo que son la paga de la pobreza, no, de la humildad. ¿Qué es la humildad entonces? Una actitud recta y temerosa ante Dios, donde no hay orgullo, donde yo reconozco quién soy yo y quién es Dios. Eso es humildad. Sentirnos inadecuados en lo que estamos haciendo. ¿Sabe? Voy terminando. La humildad es sentirnos inadecuados en lo que tú y yo estamos haciendo. Es tener una actitud temerosa, sin orgullo, sin vanagloria. Es reconocer quién soy yo, que no soy digno, pero a la misma vez reconocer quién es Dios. Ahora usted preguntará, Daniel, ¿por qué está diciendo que debemos
ofrendar con toda humildad. Si el pasaje no lo dice, es verdad, el pasaje no lo dice, pero implícitamente está ahí. Porque esto fue lo que David, el pueblo, demostró cuando en la oración en David, en nombre de todo el pueblo, reconoció quién era Dios, manifestó un corazón de humildad. Mire, la respuesta de David ante la ofrenda fue bendecir al Señor, no al hombre. Qué interesante, cuando el pueblo dio esta cantidad de ofrenda, David no bendijo a la gente que dio, y gracias por esta gente que dio, él bendice a Dios. Porque la ofrenda se trata de Dios, no del hombre. Porque la dádiva se trata no de los que dan, sino del que la recibe. ¿Aló? De eso se trata la ofrenda. Ahora parece algo incoherente, sacado fuera de contexto, como David, después de dar esta tremenda ofrenda, dice el versículo 10, asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo al Señor delante de toda la congregación. Y dijo David, bendito seas tú, oh Señor, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Esto es algo que hemos sacado de otro mundo. No tiene sentido, no hay sentido, ni razón, ni expectativa psicológica, económica para que David diga esto. ¿Por qué bendecir a Dios si ellos mismos le están dando a Dios? Si Dios en el momento no ha hecho ningún milagro, no hay señales, no hay maravillas, Dios no ha respondido absolutamente nada. No es que ellos están dando una ofrenda y vieron ahí el respaldo de Dios con una sanidad, con un milagro, con un sustento. Todo lo contrario, ellos mismos están dando, y en vez de David agradecerle a la gente, bendice a Dios, porque la ofrenda se trata de Dios, no del hombre. Eso no lo entiende el mundo. ¿Cómo yo aparte de dar esa cantidad de dinero, vas a bendecir a Dios en vez de entender, si no has visto ningún milagro? Porque lo que está demostrando David es que él reconocía quién era él, quién era Dios, y eso era tener un corazón humilde. Mire, hay dos cosas que David, cuando dijo a Dios que bendecir significa decir verdades acerca de Dios, él expresa, y primero David habla de Dios y luego habla de él mismo, mostrando que esa dádiva se convirtió en un acto de oración porque él actuó y la dio con toda humildad. Primero él reconoce a Dios. Versículo 11 dice, tuya, oh Dios, tuya es, oh Dios, la magnificencia. ¿Qué significa eso? Voy rápidamente. Dios es grande, que Él es más grande que cualquier realidad. Cualquier pequeña grandeza humana, nada es comparable con la grandeza de Dios. Dice el poder, que dice que Dios es poderoso, todo le pertenece a Él. No solo Él es grande y fuerte, sino es más fuerte que cualquier otra cosa. Cualquier huracán, cualquier cosa de la naturaleza, nada se compara al poder de Dios. Nada, porque Él es todopoderoso. Él no solamente es grande en tamaño, Él es grande en poder, en manifestación. Dice la gloria. Estoy hablando de lo que David expresó en humildad de Dios. Dios es glorioso. La palabra implica belleza y esplendor. En otras palabras, David estaba diciendo, Dios es lo más hermoso que hay. Cuando veo y le doy a Dios esta dádiva, veo que su gloria brilla, veo que realmente Él sale reconocido, veo que se trata de Él. Contemplo lo que Él es en mi vida, que Él es bello, que Él es grande. Dice la victoria, significa que Dios es victorioso. Y la palabra significa la persistencia en resistencia, en que Dios nada lo puede doblegar. Dios persiste y resiste en mantener su poder, en ejecutarlo. Y eso es lo que David está reconociendo. ¿Por qué reconoce él en medio de esa ofrenda? Porque él está manifestando humildad. Dice, y el honor. ¿Qué significa honor? Significa que Él es majestuoso, que Él tiene las marcas de toda la realeza. Y no solamente que Él tiene las marcas, que Él es real, que Él es la misma realeza. Honor, la palabra ahí es que David entendía qué significaba honor. Significaba que Él debe ser reverenciado. Así cuando una persona llega ante una majestad, un rey, y se quita el sombrero y se arrodilla y le saluda, de la misma manera David está diciendo, Dios es el único que merece ser reverenciado, porque Él es real, porque las marcas de la verdadera realeza le pertenecen a Él. Porque también dice, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Dios es el dueño de todas las cosas, de todo, de todo. Salmo 24:1 dice, del Señor es la tierra y su plenitud, y el mundo y los que en él habitan, porque Él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Sabe qué significa esto? Que tú y yo no somos dueños absolutamente de nada. De nada. Él es dueño de mis posiciones, Él es dueño de mi familia,
De hecho, Él es dueño de mis hijos. Herencia de Jehová, del Señor son los hijos. Él es dueño del propósito, Él es dueño de los dones, Él es dueño del llamado, Él es dueño de mi vida. Somos administradores. Hasta yo entiendo, un administrador y un mayordomo cuida algo que no es de Él. Y nosotros nos hemos apropiado de lo que es de Él. Somos simplemente administradora. Qué verdad tan poderosa marcaría esto en nuestra dádiva cuando entendemos que simplemente todo es de Él. Que simplemente somos mayordomos. También dice tú, oh Señor, es el reino. En otras palabras, no tienes las marcas solo de la belleza, tienes el reino, tienes la autoridad, tienes el dominio sobre todas las cosas, tienes un reino. Tuyo es el único y verdadero reino donde la majestad tuya se esparce sobre todas las naciones y a todos. Tú eres excelso sobre todos, es decir, Dios es la cabeza de todos. Y no solamente Él es excelso, Él le gusta manifestar que Él es sobre todo. No es que Él simplemente lo sea, Él a propósito manifiesta que sobre Él no hay nadie, que Él está sobre toda la humanidad, sobre todo el hombre, sobre todo poder. Las riquezas y la gloria proceden de ti. Ahora, aquí me voy a detener un poco. Dios no solo es el dueño de todo, hay una verdad más poderosa. Todo lo que tenemos procede de Él. Porque una cosa es decir Dios es el dueño de todo, pero otra cosa es decir todo lo que yo tengo, Él me lo ha dado. Y David está diciendo todo procede de ti. El versículo 16 lo afirma: oh Señor Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano es y todo es tuyo. ¿Sabe? Este es un desafío para la gente que piensa que lo que ellos tienen es de ellos. No, hermano, es que yo me gané esto, lo heredé de una herencia familiar. Esto que me ha resultado fue por la subida de las acciones de valores. Fue por un negocio que se dio. Fue porque lo trabajé duro con mi frente. David dice, no, las riquezas y todo procede de Dios. El problema es que muchas veces no reconocemos eso. De labios lo reconocemos, pero no con nuestros hechos. David estaba reconociendo que todo era de Dios, con labios, no con hechos. Por eso él le estaba dando y él dice, de lo recibido de tu mano, te damos. ¿Por qué? Porque todo es tuyo. El mundo no tiene esta característica. Porque el mundo cuando recibe su cheque, cuando recibe su paga, lo que menos hace es exaltar a Dios con el dinero. Porque ellos piensan que ellos lo consiguieron. Pero así hay muchos creyentes. Ellos tampoco reconocen que Dios es el dueño de todo y que de Él procede lo que hoy tienes. Porque cuando reciben su dinero, sea que te paguen quincenal, mensual, no glorifican a Dios con su dinero. Pero esa es la verdad. Yo quisiera de verdad aprovechar para agradecerle a todos aquellos que por años han honrado a Dios y han creído este principio y han sembrado en este ministerio. ¿Sabe? Yo quiero decirle lo que tú has hecho y creyendo en el propósito, en la visión de esta casa y honrando a Dios primeramente, no es en vano. De verdad, a los que han aplicado esta verdad, de lo recibido de tu mano te damos y preparamos para tu propósito y lo separamos para ti. De verdad, de mi corazón, muchas gracias. Y quiero decirle algo, lo que tú has hecho y no quedará sin recompensa de parte de Dios. Porque la mejor y la más sabia decisión es usar nuestro dinero para el propósito de Dios. Por eso no quedará sin recompensa. Mi Dios, pues suplirá todo lo que os falte para que esa gente que ha aplicado este principio, todo lo que os falte. ¿Por qué? Porque has colaborado para un reino, para el propósito, para la extensión. Porque no estás sembrando con un entendimiento de una casa o de un hombre, de un ministerio. Lo has hecho con el entendimiento que se trata simplemente de Dios. David sigue diciendo, y tú dominas sobre todo. No solamente Él es el dueño, no solo de Él vienen todas las cosas, sino que Él tiene el poder para dominar. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande, y Él da poder a todos. Aún el dinero que hemos logrado
no solamente ha venido de Él, Él nos ha dado el poder para lograr. Dice la Escritura que Dios nos da el poder ¿para qué? Y cuando se lee el texto donde está hecho eso, que es en Deuteronomio, eso está dicho para que el pueblo no se olvidara de Dios. Dice, para que no creas en tu corazón que todo esto que has tenido ha venido por tu mano. Por lo tanto, recuerda que aún Dios da el poder para hacer riquezas. Y lo último que David reconoce, aparte de reconocer quién es Dios, reconoce quiénes son ellos. Él tiene una actitud de indignidad, versículos 13 y 14. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosa semejante? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. ¿Saben? En otras palabras, lo que David está diciendo, no somos dignos de darle algo que es dueño de todo. O sea, ¿quién soy yo, un simple mortal, para no solamente darle algo que le pertenece a Él y que Él me lo ha dado, sino para que Dios lo reciba con agrado? O sea, ¿quién somos nosotros? Es un sentido de indignidad. ¿Sabe? Cuando Él dice, pues todo tuyo y de lo recibido de tu mano te damos, quita toda quita todo sentido, de jactancia y de gloriarse. Porque ¿quién se puede gloriar en darle algo que es de alguien? O sea, ¿cómo yo me puedo gloriar en devolverle a Dios lo que es de Él y que siempre ha sido de Él? O sea, no entiendo por qué la gente se gloria del ofrendar. Y algunos dicen, no hermanos, que yo sembré 10,000 y sembré hasta 1,000,000. No te gloríes porque tú no le estás haciendo nada nuevo a Dios. Simplemente le estás devolviendo lo que es de Él. O sea, ¿qué jactancia puede haber en yo devolverle a alguien algo que él mismo me lo prestó? Que no hay jactancia. Como decía un hombre millonario de hace años, llamado Leuterno, y le afirmaron que era un hombre que, dice la historia, que él daba casi el 90% de sus entradas al propósito de Dios. Y una vez un señor le preguntó y le dijo, señor Leuterno, ¿es verdad que usted da el 90% de sus entradas para la obra de Dios? Y él respondió de la siguiente manera, para nada, en lo absoluto, yo no le doy nada a Dios, todo es de Él, yo solamente me quedo con un 10%. Qué gran verdad. Cómo es la perspectiva diferente. Eso es lo que David dice. Todo es de Él. Y aún lo que damos es de Él. Y lo que Él nos permite quedar es de Él también. Donde hay jactancia. Y lo último, David tiene una actitud de incapacidad. Porque nosotros, versículo 15, somos extranjeros y advenedizos. Somos delante de ti como todos nuestros padres, y nuestro día sobre la tierra, cual sombra que no dura. ¿Qué está reconociendo David? Que realmente es totalmente humilde, incapacitado para darle a Dios. Como un hombre mortal, que su vida es como una sombra en la tierra, Dios la usa para sembrar en un propósito eterno. David lo que está diciendo es, primero, no entiendo, Dios, eres el dueño de todo, eres el rey, el soberano, da la riqueza, tuyo es el poder, todo es dueño tuyo. Y sin embargo, tú me dices que te dé a ti, sin embargo yo te estoy dando a ti, eso no es lógico, porque es tuyo. O sea, ¿cómo te voy a dar algo que es tuyo? Pero sin embargo, eso es lo que está David tratando de entender. Y segundo, eso que te estoy dando, que no es mío, me permites ser usado para un propósito eterno, aun aunque mi vida no vaya a estar, sea como una sombra, porque es que a Dios le place usar sombras para su propósito. Y Dios es tan bueno que está la mayor gloria, que aun aunque le doy a Él, siendo un ser mortal que no necesita de nada, que aunque le doy lo que es mismo de Él, Dios aún me recompensa. Dígame dónde se ve eso. Dígame dónde se ve eso.
Eso solamente lo hace Dios. Por eso entonces David entendió y comprendió y termina el Salmo mostrando de esa manera que lo que él estaba haciendo simplemente era un acto de adoración, porque lógica y matemáticamente no había explicación. Y el texto termina de esa manera, versículo 21 y 22. Después dijo David a toda la congregación, después de que dieron este tipo de ofrenda de buena voluntad, con gran felicidad, con inmensa generosidad y con toda humildad, dice, después dijo David a toda la congregación, bendecid ahora al Señor vuestro Dios. Entonces toda la congregación bendijo al Señor Dios de sus padres, e inclinándose adoraron delante de Dios. Mire la relación de ofrenda y adoración y del rey, y sacrificaron víctimas a Dios y ofrecieron al Señor holocaustos al día siguiente, 1000 becerros, dieron todavía más. O sea, no le bastaba con lo que habían dado. 1000 becerros, 1000 carneros, 1000 corderos con sus libaciones y muchos sacrificios de parte de todo Israel. ¿Por qué ellos terminaron adorando a Dios de esta manera? Porque la ofrenda que acababan de hacer era un acto de adoración. Cuando entendamos, iglesia, que todo nuestro dinero es acto de adoración a Dios, entonces la frialdad, el endioseamiento que le tendemos al dinero, la retención que creemos que es nuestro, cambiará y nuestra actitud será diferente. Que Dios nos ayude constantemente a adorar a Dios de esta manera, porque la ofrenda es adoración, no algo superficial. Tú y yo quedamos hoy con el desafío, si usar nuestro dinero como algo superficial que Dios no le importa, o usarlo como una ofrenda de adoración a Dios. Solamente está en nuestra decisión. Y yo simplemente le animo a que ponga estos principios en práctica, porque realmente esto es lo que Dios le agrada.